Bueno, como ya habló anteriormente mi compañero, es decir, de cómo tratar los datos que podamos usar con Machine Learning y además extraer esas reglas o patrones las cuales contiene, en el siguiente paso vamos a determinar qué tipo de modelos y algoritmos debemos usar según el problema a resolver. Los problemas que Machine Learning es capaz de resolver, como ya hemos mencionado anteriormente, se agrupan según el nivel de problema de aprendizaje supervisado y no supervisado. Se clasifican de la siguiente manera, es decir, clasificación, regresión, predicción y evaluación. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la clasificación y regresión. Los problemas de aprendizaje supervisado son básicamente la clasificación y regresión. Es decir, que se diferencian porque en la clasificación el campo objetivo es categórico y en la regresión es numérico. Entonces, en la clasificación se pretende predecir qué categoría le corresponde a una instancia dentro de la enumeración de posibles categorías. En los problemas de regresión se quiere saber qué cantidad de alguna propiedad le corresponde a una nueva instancia. Como caso de regresión en el sector inmobiliario, podríamos querer estimar el precio de venta de una vivienda dadas sus características, como los metros cuadrados, el número de habitaciones, la ubicación, etc. Ambos problemas se pueden tratar con distintos modelos. Los árboles de decisiones permiten resolver ambos. Hay combinaciones de los árboles de decisiones como ensembles que pueden mejorar los resultados obtenidos. Es decir, para el problema de clasificación también se puede usar otro tipo de modelo llamado regresión logística. En todos los casos, el objetivo del algoritmo es encontrar una función capaz de predecir para nuevos casos. Es decir, que dadas las propiedades del caso del que no conocemos, el valor del campo objetivo, sea capaz de predecirlo lo más correctamente posible. La diferencia entre distintos algoritmos es esta manera de generar dichas funciones y eso a veces conlleva a la capacidad de obtener más o menos información de ellas. En todos los casos, el objetivo del algoritmo es encontrar una función capaz de predecir para nuevos casos, es decir, que dadas las propiedades del caso del que conocemos, en el campo de valor objetivo, sea capaz de predecirlo lo más correctamente posible. La diferencia entre distintos algoritmos es que de esta manera puede generar dichas funciones y eso a veces conlleva a una capacidad de obtener más o menos la información de ellas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería predicción y evaluación. En esta actividad veremos de cómo usar nuestros modelos para hacer predicciones y cómo evaluar su educación. Por su naturaleza, los modelos de aprendizaje supervisados pueden ser evaluados para saber qué nivel de aciertos coinciden con sus predicciones. Estas evaluaciones se pueden hacer partiendo del conjunto de datos inicial en dos datasets, típicamente de un 80% y por otra parte el 20%. El modelo se puede entrenar usando el 80% de los datos y se usa el 20% restante para predecir con él y ver cuántas ocasiones la predicción coincide con un valor real. La idea sobre cómo evaluar un modelo es comparar los valores reales de las instancias en el que se conoce el campo objetivo como los valores que predice el modelo para esas áreas en esas instancias. Si ambos coinciden, el modelo estará acertando la predicción y si no, habrá cometido un error. Cuanto más aciertos y menos errores, mejor será la calidad del modelo. No obstante, debemos tener en cuenta un factor muy importante, es decir, que nunca deben usar en este procedimiento evaluaciones de instancias que se hayan usado ya que en la construcción del modelo. Si evaluamos un modelo con los mismos datos que usaremos en su entrenamiento, lo que obtendremos
es un indicador de cómo bien se han adaptado las reglas a dichos casos. No obstante, en esos casos, eso permite asegurar cuando lleguen nuevos casos distintos de los entrenamientos. El modelo sigue dando predicciones correctas y la evaluación debe comprobar qué patrones estén adaptados a los datos de aprendizaje, pero también que sean bastante generales para poder predecir correctamente los nuevos casos que aparezcan. El método que utilizaremos para asegurar que evaluamos correctamente es reservar el porcentaje de todas las instancias en las que el valor del campo objetivo es conocido y no usarlas en el entrenamiento de moneda. Normalmente se divide el total de las instancias disponibles en un dataset que contiene el 20% de las instancias y un dataset training con el 80% restante. El modelo se construirá con el dataset training y se evaluará con el dataset test. Bien, en este tramo del video vamos a explicar lo que serían los problemas de aprendizaje no supervisado, es decir, que se va a tratar de la segmentación de clustering, la detección de anomalías y la regla de asociación. En los problemas de segmentación o clustering, el objetivo que se persigue es estructurar nuestros datos en el grupo según su similitud. Es decir, que cada grupo o clúster contendrá un número de variables de instancia de nuestro dataset que se consideran en similares entre sí. ¿Por qué? Porque los valores de los atributos que la describen lo son. A su vez, nos interesa conseguir que los datos agrupados en el clúster serán claramente distintos de lo que agrupará en otro clúster. Estos modelos buscan aquellas instancias que son similares entre sí y distintas de las demás para formar agrupaciones de los datos llamados clúster. Dichos modelos nos permitirán predecir a qué clúster corresponde un nuevo elemento. Veremos un ejemplo de clustering aplicando al sector de inmobiliaria para segmentar las ofertas de pisos y ver qué productos son similares al comercio y creando agrupaciones de tipo de cerveza según el gusto de nuestros clientes. Estos modelos buscan aquellas instancias que son similares entre sí y distintas de las demás para formar agrupaciones de datos llamadas clústeres. Dichos modelos nos permitirán predecir a qué clúster corresponde un nuevo elemento. Ahora lo que serían los problemas de detección de anomalías. El objetivo es encontrar aquellas instancias que se distinguen porque no siguen los patrones presentes en el resto de los datos. Es decir, para poder aislar estas instancias del resto, utilizaremos un detector de anomalía basado en un algoritmo. El algoritmo se basa en la idea de que si una instancia es muy anómala, como algunos de los atributos será muy distinto de lo habitual, será fácil caracterizarla y superarla. Para hacerlo, el algoritmo construye un conjunto de árbol de decisiones para cada uno de ellos en parte de subconjunto de distintos de los datasets escogidos al azar. El objetivo de estos árboles de decisiones es aislar cada instancia en un nodo distinto a base de establecer condiciones sucesivas sobre sus atributos. Estas condiciones van separando los grupos de instancias a medida que vaya bajando la profundidad por el árbol. Las instancias que se puedan quedar a poca profundidad en el árbol se consideran que son anómalas, ya que han podido diferenciar de las demás usando pocas condiciones. En cambio, las que quedan a mucha profundidad serán menos anómalas, ya que éstas han requerido de muchas condiciones para diferenciarse con las demás al ser predecidas. Basándose en esta observación, podremos asociar un anomaly score a cada instancia, comparando la profundidad a la que se separa a cada árbol con la profundidad de media de los árboles construidos. Y por último, el problema de los planteamientos será encontrar las posibles asociaciones entre los valores de distintos campos, que se dan a la vez con más frecuencia de la que cabría esperar. Estas asociaciones no son correlaciones,
Es decir, que no buscamos campos que estén relacionados para todos sus valores. Tampoco es exactamente un problema de casualidad y se busca en concurrencia, es decir, que diremos que hay regla de asociación cuando predicamos sobre un campo, es decir, por ejemplo, campo igual a valor 1, y esto va a ocurrir a menudo a la vez que otro campo predicado, por ejemplo, campo 2 sea mayor a valor 2. El ejemplo típico de este tipo de problema es el análisis de la cesta de una compra, por ejemplo, donde se persigue saber qué productos adquieren juntos para poder ubicar las ofertas o su disposición de expositores. Hay que tener en cuenta también que realmente haya una asociación relevante en la frecuencia por la cual coinciden ambos valores, que ha de ser mayor la que diría si se eligieran dos independientemente puro al azar. Por eso será necesario decidir cómo determinaremos si la ocurrencia observada es realmente significativa. Bueno, en general, un problema de Machine Learning necesitará aplicar combinaciones de varios tipos de modelos y refinar así el proceso hasta llegar a resultados deseados. Quizás debemos aplicar un detector de anomalías a nuestros datos para poder limpiar el dataset de aquellas instancias, por la cual contengan datos erróneos, y antes de usarlos para construir un modelo de clasificación. También podremos querer aplicar primero un clustering sobre esos datos y crear modelos distintos para cada clúster, para que estén más adaptados a los grupos existentes de nuestros datos. Así pues, el proceso llegará a la solución del problema y conllevará en el general del uso más de un tipo de modelo. Bueno, en la siguiente parte del video, mi compañero Matías Rivera le va a explicar algunas de lo que serían las técnicas de cada uno de esos modelos.